Buenas noches a todos, mi nombre es Mariluz Castillo Chivatá, soy licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y en este momento soy estudiante de segundo semestre de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El capítulo A mitad de recorrido por una verdadera revolución copernicana en pedagogía trata sobre la importancia de cambiar esa concepción que se tiene de educación como fábrica. De igual manera, destaca la importancia de trasladar al alumno hacia el centro del proceso educativo y de dejarlo de ver como si fuese un objeto. De igual manera, el autor propone que la educación solo puede escapar de esa idea de fabricación si se centra en la relación del sujeto con el mundo humano que lo rodea. Es decir, si la educación propone aspectos de tal manera que el sujeto se convierta en un actor social y que concuerde con el ambiente. De igual manera, el autor propone 7 exigencias para que se pueda realizar la revolución copernicana, que son las siguientes. La primera de las 7 exigencias hace referencia a renunciar a fabricar un ser que cumpla con nuestras exigencias. La segunda consiste en reconocer al estudiante o al niño como una persona que no puede ser moldeada a mi gusto. La tercera es aceptar que los conocimientos no se transmiten de forma mecánica, es decir, que para cada espacio o para cada momento deben existir algunos factores que intervienen o no en el proceso de formación o en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La cuarta consiste en constatar, pero sobre todo en aceptar que el aprendizaje depende de una decisión propia. Es decir, que el niño o el estudiante decide qué aprender, cómo aprender y en dónde aprender. La quinta consiste en no confundir el no poder influir directamente sobre los alumnos con no motivar a los mismos. Esto quiere decir que nosotros, a pesar de que no vamos a ser actores propios del aprendizaje o actores activos del proceso de aprendizaje, sí podemos crear los ambientes de aprendizaje, sí podemos entregarle a los estudiantes herramientas para que ellos puedan generar su proceso de aprendizaje. La sexta consiste en aceptar e introducir la autonomía del sujeto o del estudiante dentro del proceso educativo, es decir, de permitir que el estudiante sea autónomo en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, la séptima es asumir la pedagogía como el marco teórico del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde aquel que educa no tiene poder sobre aquel que se está educando. A continuación, voy a resolver las 3 preguntas problematizadoras que se proponen para esta actividad. La primera de ellas dice, ¿qué aspectos replantea de los supuestos teóricos que conocía sobre educación y pedagogía? Bueno, debo decir con relación a esta pregunta y con relación al texto que para mí es muy gratificante conocer otros tipos de teorías o otra información un poco más profunda y más diversa. Resulta que cuando existe la formación en pedagogía, o por lo menos sucedió en mi caso en el pregrado, siempre nos decían o siempre se recalcaba que el niño o el estudiante era el centro del proceso educativo. Ahora leyendo este texto y entendiendo un poco de la idea de esa educación como fábrica o de ese niño como objeto, entiendo que lo que nos estaban enseñando era precisamente esa idea de tener al niño como un objeto dentro del proceso educativo, un objeto al cual podíamos modificarle, cambiarle, agregarle, quitarle, eh, incluso hasta modificarle cuando simplemente no nos fijábamos en sus propias necesidades o no nos fijábamos en sus capacidades, sino simplemente nos guiábamos hacia unos contenidos independientemente del área que sea, y lo que nos preocupaba era que este niño pudiera apropiarse de estos contenidos. Ahora entiendo que un niño no es un vaso o una vasija vacía que yo necesito llenar, sino que un niño es un mundo lleno de capacidades, lleno de cualidades al que yo necesito pulir de alguna manera para que se relacione con el mundo que lo rodea. La segunda pregunta problematizadora que se plantea para la actividad es
¿Qué aspectos de la lectura le fortalecen su práctica profesional? Realmente, ya lo decía un poco en la primera respuesta a la primera pregunta, variados aspectos fortalecen muchísimo mi práctica profesional porque ahora estoy como en ese interrogante de cómo hacer para que mis estudiantes no sean objetos, de cómo hacer para que mi educación o para que mi proceso como docente, en mi proceso como docente, no me convierta en una fábrica que se interesa simplemente por los productos y no se está interesando por el proceso. Se me crea ese dilema y realmente fortalece mucho porque entiendo ahora la institución educativa, entiendo ahora el proceso educativo no como una fábrica, sino como un proceso de acompañamiento en donde debo potenciar cada una de las cualidades de mis estudiantes para formar seres humanos sociales, acordes con el mundo en donde se desenvuelven. La tercera pregunta problematizadora nos habla de qué tensiones o dilemas le plantea el texto en su vida personal y profesional. Ya lo decía un poco también antes en la anterior respuesta. Me replantea o me queda la inquietud de cómo hacer o de cómo convertir mi práctica pedagógica para que la educación no sea una fábrica y para que mis estudiantes no sean un objeto. Realmente me queda esa inquietud, me queda como ese objetivo para transformar mi práctica pedagógica de manera que no siga trabajando bajo estas dos concepciones de fabricar sujetos acordes a tal o cual exigencia de la sociedad, sino de ayudar para que mis estudiantes se construyan a sí mismos con las capacidades propias, pero también para que aprendan a relacionarse en la sociedad.